Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otro vídeo más vamos a daros hoy y es básicamente, es un diálogo. Realmente creo que ni Borja ni yo nos lo hemos preparado como tal esta vez y simplemente por mi parte quería fluir y prefiero serviros con este vídeo de una manera quizá más amena porque es más fluido, pero también una manera de que es un poco cuestionarnos algunas cosas de por qué hoy Occidente es como es. ¿Y por qué hay una división entre el Occidente, vamos a decir, entre anglosajones y Europa? Y cómo, bueno, y que incluso la parte de Occidente, como puede ser Corea del Sur o Japón, también ha bebido, yo creo que más parte de los anglosajones que de los propios europeos. Pero me gustaría comentar y empezar el vídeo hablando de algo muy interesante, y es cómo se formó Estados Unidos, de dónde fue llegando todo ese río de gente que hizo que Estados Unidos sea lo que hoy es. Y la mayor parte de ese río de gente provino de Europa. La gente que iba a Estados Unidos, por lo general, tenía factores de personalidad semejantes, o había un tipo de personalidad, creo que predominante. Era gente más inteligente que la media, era gente emprendedora, era gente que sabía que si iba ahí tenía la oportunidad de crecer y por ende tenía esa ambición o esas ganas de ir a más, de aprender, de crecer, de innovar, varios de ellos. Y era gente que realmente buscaba las oportunidades, oportunidades que no veían en Europa. Y gente que dio un salto enorme, porque es que ya no es, o sea, incluso a día de hoy dejar atrás tu país para irte a vivir a otro país con intención de quedarte ahí, no es una decisión fácil. Puedes irte 2, 3 años y decir voy a ahorrar y me vuelvo y a lo mejor incluso te va a costar, pero pretender irte ahí para quedarte, para desarrollarte, para formar una vida, estás diciendo adiós a todo lo que has conocido. Y en aquel momento no había vídeos, no había cámaras, no había nada que te pudiese decir Estados Unidos es así y el resto del mundo es de esta otra manera. En aquel momento era lo que se decía y confiar en las palabras que se decían y abrirte a una tierra que jamás podrías haber imaginado, porque no leías. Y si leías, te hablaban de la montaña que había en tu, vamos a decir, ciudad o cerca de ciudad o de comunidad o de provincia, en el mejor de los casos del país, pero no se hablaba de mucho más. Entonces, era un salto muy importante, era un salto que mucha gente a lo mejor también mandaba a sus hijos con 7 años de edad, les metía en un barco y les llevaba para ahí y que se apañen la vida. Y eso crea y genera una sociedad con un gran factor de independencia, con un gran factor de abrazar la libertad, que son más inteligentes que la media, porque muchos emprendedores iban ahí, que tienen carácter emprendedor, que tienen ambición y que realmente están dispuestos a trabajar muy duro por generar un futuro. Entonces, esto es muy interesante porque lo que estamos diciendo es, Estados Unidos a día de hoy se puede decir que tiene un porcentaje de la población que es más inteligente que la media. Pues probablemente sí, porque innova. Y siguen innovando a diferencia de Europa, que parece que estamos más estancados. Que algunos dirán burocracia, tal, pero yo quiero decir, ¿y si hay un componente genético? ¿Y si hay un componente de desarrollo, de una cultura, de una personalidad colectiva que ha sido la supervivencia del más apto y que ha tratado de, bueno, y que a lo largo de su historia ha absorbido a los más aptos de muchos países? Y quiero hablar de esto porque no es casualidad que en un país así se valora más el emprendimiento que en Europa. No es casualidad que en un país así se valora más, por ejemplo, a los autodidactas de lo que se valora en Europa, que tenemos procedimientos o sistemas, pues eso de una carrera, que ahí también se valoran los de Harvard y demás, pero es cierto que las oportunidades que se dan de que tú vienes de abajo y te puedo dar una oportunidad si veo que te lo curras, si veo que tienes ética de aprender, si veo que tienes esas ganas, se les da unas oportunidades que yo creo que en Europa esas oportunidades en muchos países no se dan y no hay un ethos de dar oportunidades al de abajo. Se dice, no, tienes tus estudios públicos, pero a nivel profesional creo que se echa más un cable.
a gente que, por ejemplo, salta de terrenos, porque yo escucho muchas historias de esos de estadounidenses, que es más normal, o gente que no tiene un estudio superior en ese sector, pero que es muy bueno, aprendido por su cuenta, y se le acepta más que en Europa, que esto me ha sorprendido bastante. Pero es una cultura así, es una cultura donde se valora mucho más el emprendimiento, donde la innovación sigue sucediendo, y al final, si miras en retrospectiva, dices, claro, es que tienen muchísima más genética. O sea, los genes de la gente hay un porcentaje muchísimo mayor que en Europa. Con esto no quiero decir que todos los estadounidenses sean brillantes, emprendedores y tal, y todo sea así, pero es cierto que está ahí. Y es cierto que es una sociedad basada en el trabajo y en el dinero. Y esto es algo que sorprende, porque en contraste a Europa dices, vale, hemos tenido esos emprendedores, ¿no? Europa siempre ha sido, Europa y Asia, véase China sobre todo, han sido las regiones que más, donde más se ha innovado a lo largo de la historia de la humanidad. Eurasia, algunos dicen. Pero en Europa ahora mismo estamos que parece que no innovamos. Y la cuestión es, ¿por qué producimos al menos gente innovadora? ¿Por qué la gente que producimos Estados Unidos la sigue atrayendo? Estados Unidos, esto también es muy curioso que algunos pueden decir, bueno, Dani, es cierto, esos genes están ahí, pero si te fijas, Estados Unidos sigue atrayendo capital humano. Es decir, a lo largo de su historia siempre ha traído capital humano y a día de hoy es igual. O sea, muchísimos pakistaníes, indios, chinos, que son la élite en sus países, se van ahí. Y me parece muy curioso porque dices, claro, Europa, esa genética, que yo creo en la genética y creo en la epigenética. Epigenética es que tú tienes X genes y también tienes una permeabilidad o una capacidad para moverte dentro de esos genes, ¿vale? Que puedes ir desarrollando pues, más capacidades de alegría o más capacidad, puedes desarrollar más tu inteligencia, o sea, puedes modular algunas cosas. La epigenética te permite cierta modulación. Pero también hay una base genética de carácter que digo, en Europa esto lo hemos ido perdiendo. Creo que, y de hecho a día de hoy no creo, sino afirmo que el hecho de que Estados Unidos haya constituido, por ejemplo, un Estado que propicia más una red de seguridad básica, vamos a decir, mientras que en Europa ha propiciado el Estado de bienestar, tiene todo el sentido del mundo, porque cuando la gente tan independiente, tan pro libertad, tan emprendedora, tan más inteligente y con ganas de ganarse la vida, esa gente le pones un estado de bienestar y te va a decir, no, déjame libre y déjame ganar la vida y conquistarla por mí mismo o con un equipo de gente y vamos a sacar esto junto adelante. Pero en Europa los que se quedaron no eran tan emprendedores, no tenían la independencia interna de decir voy a dejar a mi familia, a mis amigos, el lugar en el que he nacido, por irme aquí y buscar nuevas oportunidades, se quedaron donde estaban. Totalmente lícito. Pero ese carácter creo que va a abrazar mucho más un estado del bienestar de lo que va a abrazar el tipo de carácter que se fue a Estados Unidos. Y creo que eso es uno de los motivos por los que el estado del bienestar realmente floreció en Europa y no en Estados Unidos. Y creo que en ese florecimiento también ha sucedido lo que estamos viendo ahora, que Europa no es una sociedad que aprende, crece, innova. Es más una sociedad que parece que conservamos y mantenemos. Es decir, nos quedamos más o menos igual y a largo plazo vamos decayendo lentamente. Porque hay gente que sí va a aprender, crecer y a innovar y que nos va a sustituir en el mercado, que es lo que ya va pasando. Entonces, es algo que estoy elaborando en mi cabeza, no digo que sea 100% cierto, pero veo esas diferencias históricas y veo que ese desarrollo, esa bola de nieve, sigue a día de hoy. Y también creo que Europa eventualmente tendrá que poner un límite al estado del bienestar y creo que eventualmente Europa va a tener que recrear su contrato social al respecto. Existe a día de hoy y si bien la realidad ya nos estaba mostrando hace 10 años que ese estado de bienestar tenía algunos problemas, creo que a día de hoy los muestra de manera más dura y evidente y probablemente dentro de 10 años va a mostrarlos de manera aún más dura y más evidente y va a hacer que nos cuestionemos demasiadas cosas y ese nuevo contrato social no creo que es que pueda llegar, es que creo que eventualmente llegará, porque incluso aunque nos hayamos quedado aquí más lo más promedio, vamos a decir, o la gente que no ha aprendido tanto, la realidad es que en Europa también seguimos innovando.
E innovábamos incluso a la par hace 50 años, como en Estados Unidos, estábamos más o menos a la par. Y Es incluso decir, hace, Europa sigue creo, produciendo esa incluso, capacidad. sí, yo creo que incluso si te pones, al final Estados Unidos en lo que nos ha adelantado de largo es con la revolución de Internet y con todos los automatismos que han venido a partir de, sí, de todo lo que es la revolución de Internet a partir de 2008, con la crisis Mm, de 2008, y antes íbamos como a la par, y gracias a las medidas que hubo en 2008 en Europa, nos han dejado, y ya con el COVID ni te cuento, Estados Unidos, el crecimiento que ha tenido desde el COVID es brutal. Bueno, no Estados Unidos, prácticamente el mundo. Es, se ha sido un crecimiento brutal y Europa se ha quedado estancada. Y podemos decir, claro, de ponernos el porqué, y yo sería el primero que diría burocracia. Y, y sí que es verdad que al final la burocracia o el problema que tenemos con el Estado, de que se ha vuelto tan absurdamente enorme, es algo cultural que viene de antemano. Es que todo el mundo lo ha permitido. Un momento que voy a cerrar la ventana porque está, no sé si escucháis la música de fondo. Bueno, si no la escucháis, es que el micrófono está cogiendo. Sí, tienen los vecinos puesto música de Snoop Dogg. Pero bueno, eh, fun fact, es rápido. Pero al final lo que veo yo en los últimos 30 años es que los europeos, incluido Inglaterra, que es un país anglosajón, nos hemos vuelto absurdamente estatistas, casi, casi llegando a parámetros casi comunistas, de al menos yo sinceramente lo creo, al menos el Estado yo creo que lo busca. Otra cosa es que lo pueda conseguir o que lo consiga, pero yo creo que sí que en Europa tenemos estados generalmente exageradamente estatistas que les encantaría tener cada final de año una lista de cosas a producir y que se encargara la empresa privada, pero que lo hicieran, pero que ellos lo mandaran. Y yo creo que verdaderamente nuestro problema cultural hoy en día es ese, de que hoy en día las élites europeas, que no están solo en la Unión Europea, es Europa en general, porque, por ejemplo, Reino Unido se ha salido de la Unión Europea y están en lo mismo. Están exactamente en lo mismo. Están aplicando las mismas normas que pueden estar aplicando aquí. Y es que al final el Estado lo gobierna prácticamente todo. Cuando hablamos del estado del bienestar en Europa, al final lo que queremos decir es que el Estado gobierne casi cada punto de tu vida. ¿Qué quieres? ¿Una pensión? ¿Una pensión la quieres de esa manera? No, no. Tú paga para las pensiones de la estafa piramidal que tenemos ahora. Yo quiero tener sanidad pública. No, 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 no. Privada. No, no, no. Tú pública obligatoriamente. ¿Que quieres tener? Y al final esto es un toma y sigue de lo que no puedes escapar porque al final el Estado tiene el poder de la fuerza. Y, y están haciendo lo que sea para mantener un sistema que va a ser imposible de aguantar. Porque el sistema hoy en día del estado del bienestar europeo es tan absurdamente caro y cada día que pasa está siendo aún más caro que va a ser inviable pagarlo. Y hay estadísticas bastante curiosas de que más funcionarios, menos empresarios, porque básicamente no te sale a cuenta ser empresario. ¿Por qué una persona súper buena en lo suyo va a hacerlo y no se va a meter a funcionario? Que sí que para ser empresario al final te requiere mucho conocimiento propio, pero incluso si eres muy bueno, vas a optar y te vas a ir a otro sitio. Y ya no solamente pienso en Estados Unidos, pienso en Dubái, pienso en el sudeste asiático, pienso en países tipo Andorra. Mucha clase empresarial en España se ha ido a Andorra. Que
que, bueno, sobre todo online, pero se ha ido a Andorra. En Francia tiene Luxemburgo. Sí, Alemania, la gente de aquí de Alemania se va a Suiza a pagar poco. Y al final son sitios que literalmente se están haciendo de oro por tener impuestos bajos. Y yo lo que veo que es más de la diferencia verdadera de cultura de Estados Unidos y Europa, por la que nos están fundiendo y por la que nos van a fundir, y por la que yo creo que el sudeste asiático, países tipo China y demás, ya no es que nos vayan a adelantar en PIB, que ya lo han hecho. China es más grande en PIB que Europa. Es que nos van a fundir en PIB per cápita. Yo sinceramente lo creo. Hay zonas en China que ya son en PIB per cápita más alto que zonas en Europa. Que eso hace 40 años era impensable. En plan, hace 40 años tú coges a cualquiera y le dices, esta zona en China va a tener el mismo PIB per cápita que Polonia. Y te dirían que Polonia ni de broma. Aunque hoy en día a Polonia la veamos pobre, con la Unión Soviética no era pobre. Y ahora ya no es pobre. Polonia está creciendo. Hay zonas en China que rozan los 25.000 euros de PIB per cápita. Que bueno, hay zonas en España que no tienen eso. Por ejemplo, el sur de España, sobre todo Cádiz, lo que es la bahía, lo que es toda la bahía de Algeciras, que es la zona más pobre de España, eso se llama ¿cómo se llama toda esta zona? La bahía de Gibraltar, bueno, todo lo que rodea Gibraltar, aparte de Gibraltar como tal, que sí que es una zona muy rica por los bajos impuestos, que hay mucho inglés que se va a Gibraltar a no pagar, sobre todo ya es eso, ya China nos está superando. Y dices, ¿por qué nos están superando? Porque yo creo que en Europa tenemos la mentalidad de que el Estado tiene que ser más grande, tiene que ser tan enorme, que ahora mismo tenemos un Estado que no somos capaces de permitirnoslo. No somos capaces de permitirnoslo ahora, pero el problema es que como sigamos en este camino, nos vamos a empobrecer, yo creo que a unos límites que todavía no nos lo llegamos a creer. Porque yo creo que Europa ahora mismo es la Latinoamérica de los 60. Latinoamérica solía estar bastante más adelante de Europa. No en términos de PIB, porque en Europa siempre ha habido mucho más gente que en Latinoamérica, sino en términos de PIB per cápita. Cuba era más rico que Italia en los años 50. Argentina era muy rica. Uruguay, Paraguay. Había un montón de países latinoamericanos con bastante dinero, en plan, de media respecto al contexto. Y la cosa es que decir, ¿qué les pasó? ¿Por qué los argentinos empezaron a hacerse pobres? Si Argentina tiene una política bastante parecida a la americana de llegar muchos inmigrantes, de llegar gente muy capacitada a Argentina. Argentina, por ejemplo, tenía mucha gente muy capacitada. Creo que la mejor universidad en español es la de Buenos Aires, es la UBA. No es una universidad española, es la Universidad Argentina, la que tiene más puntos respecto a Shanghái, creo que era la lista de Shanghái. ¿Y qué les pasó? El estatismo. En Latinoamérica llegó el estatismo de la mano de Perón y de la mano de otra gente que fue saliendo por allí, y les pasó lo que les tuvo que pasar, que fue básicamente estancarse, de repente que te venga una crisis, caigas, de repente subas un poquito, pero al final la línea sigue igual. Sigues en un estado latente, de que no puedes avanzar porque no tienes ahorro. Hoy en día, de media, en Estados Unidos, pagas un 30% en impuestos. En Alemania, de media, pagas un 50%. Es un 20% más que te supone la diferencia de ahorrar y no ahorrar. Y esa diferencia de no ahorrar, que es lo grave, es lo que no te va a permitir ni invertir en bolsa. Invertir en bolsa ya no solamente para ti, sino que a la empresa a la que se lo vas a dar va a poder invertir, va a poder innovar.
el sistema de pensiones en Europa nos está matando de una manera que no nos pensamos, porque al final, como tenemos un sistema distributivo de que ahora mismo pagamos a los ancianos que están ahora viviendo y no están viviendo con sus propios pasivos que nuestros abuelos, si lo hubieran metido en un sistema de pensiones capitalizado, se hubieran hecho de oro, sobre todo en España, con lo que se ganó la burbuja, que España literalmente estaba... Creo que España llegó a $30.000, que hoy en día serían casi 60.000, y que, vamos, si hubieran invertido eso ya en bolsa, no es que España no tuviera ningún problema, es que tendríamos muchísimos capitales, pero respecto a lo humano. Y si esa gente lo hubiera invertido en empresas españolas, las empresas españolas hubieran innovado, hubieran mejorado, que es lo que hacen en Estados Unidos. Al final es un círculo virtuoso. Es como cuando yo invierto en una empresa, no gano solo yo, gana la empresa. Aunque cuando yo meto 10.000 euros en Amazon, no solamente soy yo el que está invirtiendo en Amazon y sé que eso va a subir. Sé que va a subir porque sé que con mis 10.000 euros Amazon va a hacer oro. Y al final se juntan. Yo creo que sobre todo es la idea de que el Estado funciona o el Estado funciona bien. Y lamentablemente funciona como el culo. Y no es una cosa... Y es lamentable, sobre todo lo lamentable es lo que nos espera. Porque yo ahora no me imaginaría, no, o al menos no creo que hace 20 años nos imagináramos a España, porque hace 20 años estábamos en 2020, serían 2005. Si tú le dices a un español en 2005 que la cosa va a ir tan mal, yo creo que nadie se lo hubiera creído. O al menos no tan mal, sino mal. Mal de decir, porque España estaba en el oro. Pero es que en Alemania ahora mismo está pasando lo mismo. En plan, van a empezar a echar a muchísima gente de muchos sectores. En el sector automovilístico en Alemania va a caer. Va a caer. Y además con pocas opciones. Porque eso es una cosa que no puedo entender. Alemania, en lo mejor que es Europa, es en construcción de coches diésel. Y vas y los prohíbes. Y es una cosa de... En Europa, para 2030, está prohibido construir coches diésel. No, perdóname, está prohibido vender coches diésel. Por lo tanto, ¿para qué vas a construir una cosa que no puedes vender? Y me dirás, para venderlos en el extranjero. ¿Y qué te crees? ¿Que no puedo fabricar coches en el extranjero y ahorrarme los costes de envío? Me envío la máquina y a tomar por culo. Es una cosa de no lo sé, no entiendo en qué momento nuestra élite, la élite europea, ha sido tan subnormal. Es tan tonta. No sé si es algo buscado, si... No sé, porque Vamos a ir por partes. en Vamos a ir por Latinoamérica partes. que vive bien, pero bueno. Sí. Voy a ir hablando yo, porque si no, no acabamos. Pero aquí hay varias cosas que me gustaría seguir diseccionando. Eh, el carácter colectivo crea la civilización y los sistemas, digamos que pueden crear incentivos, y eso es muy importante. Pero un ejemplo del carácter colectivo es Argentina frente a Estados Unidos. El carácter colectivo de Argentina no es el estadounidense y no lo va a ser. Es decir, en Argentina, a lo mejor si hay algún argentino aquí, quizás se sienta reflejado en esto, o quizá lo vea en su entorno, es que parece que hay una educación, lo voy a poner entre comillas, donde se han educado de muchos conocimientos que no necesariamente son especialmente útiles, donde hablan muchísimo de un montón de cosas que no necesariamente son pragmáticas, pero donde no ponen las horas de trabajo. Y esto te lo vas a escuchar de mucha gente.
Y de ahí viene también la parte de la soberbia intelectual, que no conocen sus propios límites, de que no tienen esa humildad de ser consciente de eso. Es decir, también hay mucha más envidia. Yo diría que en Estados Unidos, en Estados Unidos se ha perdido, ha sido una sociedad que ha aplaudido al exitoso. O sea, no ha sido una sociedad de envidia masivamente al exitoso. Entonces, hay cosas del carácter colectivo que es muy distinto. Y vuelvo a repetir, en Estados Unidos hay una religión muy fuerte, hay una creencia en Dios muy fuerte, no solo en sentido religioso, también en espiritual, lo cual es muy raro, porque estamos hablando de que es el país occidental con más creencia en Dios. Bueno, quizás a Polonia también está bastante fuerte, pero cuando tienes una creencia en Dios, así en espiritual, y tienen tanto como contacto con eso, al final si estás currando en algo y te ves alineado y que Dios te está apoyando o estás rezando y tal, tienes un extra de fuerza. Pues eso lo observo yo en las personas, que Sí, dan dos pasos más adelante en ese sentido. A lo mejor no es mucho, pero si das dos pasitos más al día, después de 10 años has llegado a lugares en los que no vas a llegar sin eso. Entonces, hay varios puntos. Argentina no es Estados Unidos. Argentina tuvo su momento de abrazar la libertad, pero también tuvo su momento de irse enredando y entrepando en la mente, en la soberbia, en el rumiar un montón de cosas, pero no hacer lo que tienes que hacer, en la envidia. Y desde ahí creó otra civilización. Y el peronismo viene de ahí. Y los diálogos políticos de Argentina te ves que no son simples. O sea, no van a la esencia, se pierden en un montón de datos que dices, si esto no es tan importante. Y lo ves con la derecha y la izquierda. Pero parece que ese dato del el Banco Central ha hecho esta medida y entonces esto sube tal, no sé qué, parece que es lo máximo y es, tío, que es mucho más simple todo. Los incentivos también en Europa, que hemos creado esa sociedad del bienestar, porque al final somos, o sea, no hemos elegido no emprender tanto, vamos a decirlo. Y históricamente en Europa, yo podría decir que a lo largo del mundo, cuando se apoyan los emprendedores, eventualmente la sociedad se desarrolla y cuando se les castiga, eventualmente la sociedad se perjudica. Y Europa ha creado incentivos donde el incentivo no es el seguir capitalizando, creando riqueza, produciendo, aprendiendo, etcétera. Y esto es algo muy importante, porque el interés en compuesto existe. Y el interés compuesto, esa curva que va así, ¿vale? Va un poquito, la cámara me hace cosas raras, pero bueno, que básicamente es esa curva que tiene ese interés compuesto. Y eso sucede con el aprendizaje, con la riqueza, con las relaciones, con todo. Eso es aplicable a todo. Entonces, Estados Unidos tiene un ethos de religión calvinista donde el perdón no sucede a través de la palabra, sino a través de la acción. Se redimen a través del trabajo. Compensan sus errores a través del trabajo. No es una religión cristiana de te pido perdón, como puede ser aquí en España, me he equivocado, te pido perdón. Es decir, los propios valores son otros y se ha valorado mucho el trabajo. Se ha creado una cultura del trabajo hasta tal punto que Estados Unidos es un país occidental tremendamente rico, donde hay mucha gente que trabaja más de 40 horas semanales. Y no lo trabaja mucha gente, hay gente que lo trabaja porque lo necesita, pero hay mucha gente que no lo necesita y lo hace porque es cultural. Y eso te dice algo, eso en España no va a pasar. O sí va a haber gente, pero no a ese grado. Y no hay esa cultura del trabajo como llega a haber en Estados Unidos. Que no digo que sea bueno o malo, pero sí va a tener repercusiones, en especial cuando hay una sociedad de capitalismo y libre mercado que va a poder tener un interés compuesto a la producción de riqueza. Y luego están los incentivos en Europa. En Europa, cuando hay tantos impuestos, el incentivo está en cómo los evito en vez de en trabajar más horas o en trabajar mejor. Y entonces tu cómputo de día va a estar en, tengo que ver cómo pago menos impuestos y al haber más burocracia, tengo que ver cómo evito todo esto, tengo que lidiar con esta burocracia, o pero no piensas, estás trabajando en producir. Claro, no estás produciendo en lo que tienes que producir. Argentina va a tener un incremento de riqueza simplemente por la eliminación de burocracia, porque Argentina
era, no voy a decir es, porque tampoco sé muy bien cómo está a día de hoy, pero sí era más burocrática que, por ejemplo, España. Y si quitas, ¿cuántos millones? Decenas de millones de horas al año en burocracia, que es lo que ha logrado el gobierno de Milei. Claro, si quitas millones o decenas de millones de horas en burocracia, todo eso va a ser producir. Por definición va a ser más rico. Entonces, a eso me refiero que también yo soy bastante más optimista en Europa. Creo que nos quedan unos años malos por delante, pero Europa aprende. Y Europa es una región del mundo que eventualmente aprende. Luego a lo mejor olvida la lección. Eso sí es cierto. Pero cuando el sufrimiento llega, eventualmente Europa lo aprende, lo integra, coge las soluciones, las aplica y luego tiende a olvidarse. Las lecciones tiende a olvidarse de esa sabiduría, tiende a olvidar de lo que le hizo grande y vuelve a caer en nuevos problemas. O sea, parece que eso es cíclico en Europa y diría que en todas partes del mundo. No sé si es parte de la naturaleza humana que todavía no la gestionamos muy bien. Tú hablas de, por ejemplo, China. Como China nos va a superar, China tal. Hombre, en PIB general sí, porque al final, ¿cuántos son? 1.300 millones de chinos, 1.400 millones de chinos. Y Europa somos 500 millones de habitantes. Pero lo que yo pongo en duda es que nos superen en PIB per cápita, porque Europa está destinada a aprender. Y eso se puede ver con Francia, ya está diciendo, oye, este estado del bienestar nos está comiendo vivos. Y el presidente de Alemania, del cual soy de todo menos fan, porque ese tío trabajó en BlackRock y ahí no trabaja gente precisamente ética, voy a decirlo así, y es gente muy adicta al poder la que trabaja ahí. Ahora acaba de ser presidente de Alemania y ha empezado a decir que el estado del bienestar empieza a ser un problema. Es decir, las dos potencias más grandes de Europa ya están llegando a esa conclusión y ya lo están diciendo. Y también Europa sabe que hay un problema con la burocracia. No lo saben solo los ciudadanos, lo sabe la élite. Pero ese problema con la burocracia no se va a solucionar ni en un año y probablemente en 10 años tampoco. Eso va a llevar tiempo. Y lo sé porque en la historia de Estados Unidos, cuando empezaron a formarse los estados, fue exactamente lo mismo. Tardaron décadas. Entonces, Europa va por ese camino. Pero lo bonito de Occidente es que acabamos aprendiendo de los errores. Y eso es algo que creo que en nuestra historia nos podemos sentir agradecidos, que somos una sociedad que se equivoca, que hace ensayo y error, pero que eventualmente parece que tiende a tirar hacia adelante, que no nos estancamos perpetuamente en el mismo lugar. China no funciona como Europa. En Europa y en Estados Unidos, en Occidente, podemos vincularnos a través de principios, de valores, de ideas, de culturas, pero las relaciones de China se basan en el interés. Y el interés de China viene desde abajo hasta arriba, o sea, está impregnado todo en ese interés. China entiende que una relación no se basa en el amor, no se basa en ideas, no se basa en principios, en valores, en culturas semejantes, se basa en interés. Y China entiende que siempre va a haber alguien arriba y alguien abajo, y va a querer siempre estar arriba y ser el dominante. Es decir, su manera de vincularse es absolutamente barbárica. Y eso se ve en las relaciones internacionales, que China carece de amigos reales. Tu amigo real es Corea del Norte, tu amigo de real es Rusia, que es básicamente un protectorado ahora mismo chino, y cuando China quiera recuperar la parte de Rusia que Rusia conquistó el siglo pasado, lo va a hacer China, va a coger esa parte y Rusia lo sabe y Putin lo sabe. Y una de las cosas por las que Putin quiere dar fin a la guerra de Ucrania es porque Rusia está débil, ahora es prácticamente propiedad económica de China y sabe que si China se rebela contra Rusia y dice este trozo de tierra va a ser mío, Rusia no va a tener a nadie. Entonces es una relación de interés que funciona mientras el interés dure y mientras a China le interese su interés. Pero también la realidad es que a ningún país le gusta China. Todos queremos comerciar con China porque nos interesa, pero más allá del comercio no hay un vínculo. Entonces, ¿qué país se ha hecho grande así?
¿Qué país ha sido admirado así? Sí, China tiene sus cosas buenas, tiene su productividad, tiene un sistema, pero incluso ese sistema ya se está devorando a sí misma. China hay una cultura tremendamente endogámica, vamos a decir. Es decir, generaciones y generaciones de chinos que llevan siendo chinos y chinos y chinos. Europa nos hemos movido más entre nosotros, entre los idiomas. Ha habido más fluidez de personas entre nosotros. Entre los chinos han sido aldeas donde te quedabas ahí y no te movías. Y esa parte de la cultura, del carácter colectivo sucede igual. Por ejemplo, ahora Xi Jinping ya ha llegado al poder y desde que llegó al poder, no sé si, bueno, sí, no sé si mi ordenador va a dar o no va a dar, pero bueno, lo voy a hacer. Para que veamos cómo ha funcionado la deuda en China desde que Xi Jinping llegó al poder. Aquí, aquí vas a flipar. Compartir, vale. Con- Permitir. ¿Se ve? Perfecto. Sí. Vale. Desde 2014 creo que Xi Jinping entró, no sé si en ¿Estás compartiendo 2013. pantalla? ¿Estás intentando compartir pantalla? Ah, agregar al escenario, perdona. Ahora. Xi Jinping entró en el poder creo que en 2013. Mm. No, entró en el poder y en 2014 creo que obtuvo ya, o sea, ya fue presidente o algo así. 2015 siguió, pero de repente 49%, 93%. O sea, la deuda en términos del PIB ha ido aumentando. Algunos pueden decir, no, pero es que viene de ayuntamientos, no sé qué, que es que no estaba contabilizado su deuda. Vale. La realidad, aunque esa parte es una parte de verdad, es que la deuda de China no para de incrementarse. Y no solo no para de incrementarse por eso, sino también que el déficit de China es una absoluta animalada. Mientras haya hecho las cosas bien, tal cual llegó Xi Jinping, ya empezó a subir. Y ya llegó al 6% de déficit en 2019. Bueno, en 2020 se le fue de las manos, pero ahora, a día de hoy tiene 7 con, son un 7,34% de déficit, que es más o menos lo que tiene Estados Unidos a día de hoy, que es una animalada. Entonces, están estirando demasiado la tuerca. Xi Jinping, en la dictadura comunista china, en principio se rota de líder cada 8 años. Desde que llegó Xi Jinping se dijo, no, no, ahora puede ser esto indefinido. Y esa cultura endogámica está creando también un problema muy simple, y es que Xi Jinping se ha cargado a todas las personas que piensan distinto de él. Entonces, lo que trata de hacer es mi idea. Está viendo solo desde su perspectiva y cada vez que hay voces discordantes se las carga. Y eso es muy peligroso porque nuestros políticos hacen eso. El problema es que tenemos una democracia y hay gente que no va a pensar distinto y va a poderlo decir en el Congreso y va a poder tener sus votantes y su representación. Y las dictaduras que se aplauden mucho por el largo plazo tienen el peligro de lo que está pasando ahora en China, que incluso aunque considero a Xi Jinping un hombre muy inteligente, se está aislando en su forma de pensar y no está permitiendo que voces distintas a la suya digan, oye, esto está bien, esto está mal. Y eso es un peligro. Aquí lo vemos, por ejemplo, con Pedro Sánchez, que se carga a los que piensan distintos de él, de su partido, y en Estados Unidos podemos decir Trump. Es decir, no solo está sucediendo en China, está sucediendo en otras partes, con la diferencia de que nosotros podemos votar. Sí, no tenemos el largo plazo, pero podemos tener un equilibrio de pensamiento, vamos a decirlo así. Y eso me parece también importante, porque un país no lo crea la izquierda o la derecha, lo acaba creando la izquierda y la derecha, o sea, tanto si nos gusta como si no. Sí. Y creo que vemos muy fuerte a China Sí, y al no final vemos lo los acaba creando peligros. su gente. ¿Eh? Pero que lo acaba creando su gente, ¿no? Da igual que sea de izquierdas o de derechas, su gente. Sí, Mm. sí, que los propios mandatarios van a crear un equilibrio, que nos gustará más o menos, que tendrá sus ineficiencias, pero iremos aprendiendo poquito a poco. O sea, eso es lo que me da esperanza de la historia de Occidente, que quizá tardemos en aprender de los errores,
pero eventualmente aprendemos y eventualmente eso se refleja en nuestras instituciones. La ONU no creo que sea algo perfecto, pero creo que fue un gran paso adelante Sí, después de la Segunda Guerra Mundial. sí, en su momento fue muy importante, la verdad. Hoy en día está completamente obsoleta, sobre todo porque nadie se lo toma en serio, pero en su momento fue importante. Pero porque nuestras instituciones ahora están en la fase de decadencia, pero de aquí llegarán otras instituciones. Mm, Y yo sí creo que vamos a aprender. No creo que sean los 5 próximos años cuando vayamos a ver ese cambio. O sea, nos toca pechugar y es la realidad. Pero es probable que en 10 años ya estemos diciendo, han habido cambios fuertes. Han habido muchas cosas porque es que es historia, o sea, se repite, ¿no? La decadencia no es para siempre. Eventualmente las cosas vuelven a florecer, el invierno no es eterno. Entonces, la primavera va a llegar. Y yo en eso tengo confianza y tengo bastante confianza en Europa. No creo que vayamos a ser Hispanoamérica. Es que creo que no tenemos ese carácter. Creo que conservamos y mantenemos, creo que tenemos mucha burocracia, creo que estamos teniendo muchos errores, pero nos estamos dando cuenta de que estamos equivocados. Y creo que esas voces que le están diciendo estamos equivocados están siendo cada vez más. Y hay mucho talento, hay mucho trabajo, hay muchos cerebros que cada vez van a ser más, van a hacer mejor su trabajo y se va a ir arreglando todo. O sea, no, hostia. yo creo que no puedes confiar en que de un año para otro, o sea, que en 2026 o 2027 se vaya a equilibrar el panorama. Creo que es tener demasiadas expectativas, pero es la típica frase de sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos lograr en una década. Creo que o sea, a lo mejor son 7 años que vamos a seguir de decadencia, pero que ese proceso de recreación de instituciones, de fortalecimiento de las mismas, eso va a llegar. Y yo confío en Occidente, creo que no estoy con años duros, no lo voy a negar. Y podría hablar de historia y cómo veo cómo va a acabar una siguiente gran crisis que va a ser la siguiente, pero es que tengo esperanza, tío. O sea, tengo una esperanza realista, basada en la historia. No, no, la noche no dura siempre. Eventualmente llega el amanecer. O sea, no, el cómo lo ves tú, que dices, Europa supercomunista, no, yo creo que nos hemos equivocado durante mucho tiempo. Y creo que No hemos dejado crecer creo que problemas. Europa sea comunista, sino que es muy estatista. Y que yo Sí. creo que el liderazgo político en Europa sí que creo que podría llegar a tener hasta pensamientos comunistas de querer elegir lo que se produce o lo que se deja de producir. Que lo quiera no significa que lo vaya a hacer. Sí, sí, eso no lo van a hacer, evidentemente, porque no pueden. Pero, pero yo sí que creo que pueden, que lo piensan. Yo creo que les encantaría. Sí, sí, pero es que tenemos instituciones que atraen mucho a gente que quiere el poder y que no distingue entre la diferencia entre el poder y el poder sobre. Me gusta mucho decir, no es el poder, sino el poder sobre lo que corrompe a la gente. Es decir, hay personas que no creen en absoluto en la igualdad. Los libertarios son unos y los políticos de izquierda son otros. Van a vender igualdad a la gente, pero ellos quieren estar arriba que los demás estén abajo. Es eso de, ¿no? Pues sí, vas a traer a gente que dices, pero si buscan el poder, ya está. Y los incentivos que hay ahora mismo en Europa, el peligro de España es que el incentivo está en vivir de lo público, no en vivir de lo privado. Que el incentivo es que te desincentivan a emprender por todos los lados. Eso también es un problema a largo plazo. Entonces, o tienes una guía interna muy fuerte, o yo creo que la gente eventualmente acaba dejándolo, porque si no compensa. Pues sí. Pero bueno, simplemente quería hablar por mi parte de ese carácter colectivo, de cómo nos creamos, de cómo Está muy el bien. contrato social actual se va a acabar, tío. No, o sea, ya lo están diciendo. Alemania ya lo está diciendo, Francia ya lo está diciendo. O sea, hemos creado un estado de bienestar que no está funcionando, que lo estamos viendo.
los chinos nos lo venden súper bien. Yo pongo muchas dudas respecto a los chinos, muchas dudas, porque la tasa de éxito, por ejemplo, de sus empresas, o sea, de sus innovaciones es ridícula, ridícula de por lo bajo. Han creado sistemas donde algunos dicen, no, pero si es que, mira, han triunfado, yo qué sé, 100 empresas. Dices, ya, pero es que esas 100 empresas son de 100.000. Es que de 100.000 empresas estadounidenses van a triunfar 3.000, ¿sabes? O sea, mientras que uno es el 3%, que es Estados Unidos, el que funciona, o el 4%, en China es el 0,1%. Es que estamos hablando de que tienen una tasa de fracaso tan enorme de que esto es muy curioso. Japón, cuando acogió los principios o sea, cuando acogió el capitalismo de libre mercado de Occidente, porque Japón venía de una sociedad, no voy a decir barbárica, porque tenía sus samuráis y sus ezos, pero no industrializada, preindustrializada. Cuando acogió lo que fueron, llevaron a muchísimos japoneses a fábricas europeas y estadounidenses, etcétera, para copiar y pegar en su país. Y cuando quisieron hacer eso y quisieron meter el sistema político también occidental ahí, llegaron a la conclusión de que no podían proteger plenamente su cultura, que no era como simplemente cogemos lo económico y dejamos la cultura intacta, sino que llegaron a la conclusión de que para ser exitosos también tenían que acoger la cultura occidental. Y a esa misma conclusión llegaron los surcoreanos. Es cierto que Japón tiene su cultura, pero también tiene su cultura occidental. Y es cierto que Corea del Sur tiene su cultura, pero también tiene su cultura occidental. Por eso son considerados países de Occidente. Pero China cogió la parte simplemente económica y todo lo demás dijo, esto se lo dejamos a Occidente. Es decir, China no cogió la cultura occidental. Y eso se ve en todo. Entonces, es que por eso pongo en duda, una sociedad basada en el interés, como es China, puede tener interés de sobrevivir y puede haber acogido el libre mercado, pero incluso el libre mercado solo funciona a largo plazo cuando la propia población es libre, si no está destinado a destruirse. Y yo no veo que la población sea libre per se en China. O sea, simplemente piensa en todas las cámaras que tiene y todo el control que tiene. Claro, no hay muchísimo control. No veo China tan... Sí, va a crecer porque tiene que crecer, porque viene en un lugar de pobres, porque tiene un sistema que ha cogido muchas ideas de Lee Kuan Yew, pero esas ideas que cogió de Lee Kuan Yew desde la parte de política, de cómo absorben al talento ahí, porque mira, en China, para meterte en política, a día de hoy es igual, pero antes de Xi Jinping tenías que demostrar que habías tenido X éxitos. O sea, éxitos profesionales y si no, tú ahí no podías meterte. ¿Por qué? Porque eso lo cogieron de Singapur. En Singapur tenías que ser élite en lo profesional, en lo privado, de haber demostrado éxitos, y en lo público ser tremendamente bueno, pero cogían a gente que era la creme de la creme, vamos a decir. Y China dijo, ah, vamos a hacer eso aquí, y funcionó muy bien, pero desde Xi Jinping, ¿qué ha pasado? Sí, exitocrático tanto en cuanto piense como yo. Sí. Es decir, ya empieza a corromperse el sistema desde dentro. ¿Eso va a funcionar? No lo sé. No lo sé, es que no lo veo tan bien. Europa podríamos aprender mucho de Singapur, el mundo entero puede aprender mucho de Singapur. Creo que lo necesitamos, pero no lo sé, tío. O sea, yo no veo tan, si veo mal a Europa en los siguientes años, honestamente, creo que nos toca pechugar, pero no lo veo catastrófico. Creo que hay una generación que va a salir escaldada, que es la nuestra, y quizás los que tienen 5 años más que nosotros y así, sí, es la realidad. Para Esto abajo. históricamente pasa, Yo diría que pero también para abajo, también de 5 años. 10 incluso me podría decir para abajo. Y yo bueno, 10 creo que no, porque en 10 años ya va a estar cambiando todo. Entonces, cuando tengan 30 años, a lo mejor dicen, joder, estoy jodido, pero veo que va a más. Y con 30 años aún tienes tiempo de hacer tu vida.
una persona de 35 con 45 años que empieza a ver que todo va mal, pues ya está ha perdido 2 décadas. O sea, ahí Mm, sí hay un problema. mm. Pero bueno, no sé si quieres compartir tú algo. No, sí que soy bastante pesimista, la verdad, lamentablemente. Con todo lo que me gusta hacer, pero soy bastante pesimista y por eso hago cosas en tanto que soy pesimista. Pero bueno, sí que encantado de escucharos a todos y ojalá que nos vaya a todos bien y me esté equivocando. Ojalá. Yo confío en la historia y en que nos demuestra que acabamos aprendiendo de nuestros errores, Sí. aunque nos acaban estallando en la cara. Y eso creo que en Europa aún nos tienen que estallar algunos errores que estamos cometiendo en la cara. Vendrán. Sí, pero Vendrán. bueno, es lo que hay. ¿Qué se le va a hacer? Como decía Lee Kuan Yew, en Occidente tenemos la mala costumbre de, bueno, cito a Lee Kuan Yew, en Occidente tenéis la mala costumbre de dejar que los problemas crezcan hasta que son demasiado grandes como para cambiarlos y solucionarlos. Hmm. Y creo que tiene parte de razón, pero creo que también tenemos capacidad de transformarlos, porque ya ha sucedido antes. Antes, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa era un desastre. O sea, no había por dónde cogerla. Estados Unidos también tenía unas deudas brutales y se regeneró. Bueno, eso es verdad. Ahí tienes Mm, razón. Hubo la parte comunista que no como que se regenerase, eso sí, es 100% cierto, pero el resto de Europa pudo salir adelante. No voy a decir que fuese fácil, porque no lo es. En España había hambre después de la Segunda Guerra Mundial, aquí con Franco y demás, Sí, pero el país creció a un nivel que no fue ni medio normal después de eso. sí, ahí tienes razón. O sea que yo tengo mucha A confianza. ver, No sé si a ver si suerte. Tenemos que tener suerte. quieres comentar algo más, lo dejamos. Sí, yo por mí necesito irme a dar un paseíto para que me dé aire. Así Oh, que podemos dejar. son las 11:30 de la noche, para quien no lo sepa. Y se quiere dar un paseo ahora. Yo me voy a ir a la cama. Además, tío, mi barrio es horrible. Que están aquí con toda la puta música puesta. Porque se juntan aquí todos los yonkis de la ciudad Sí. y si no están poniendo música están gritando. Es una mierda, pero bueno. ¿Y lo oyes con las ventanas cerradas? Con la ventana cerrada se escucha menos, pero se escucha. Madre mía, Se qué escucha, sí. horror. Sí, es terrible. Pues, Pero bueno, bueno, chicos, ya nos despedimos. Yo me voy a ir a la cama por a pasear de noche. Y eso, que me dé el espero aire. que os haya gustado A ver si y veo nos algo de vemos en ellos. el siguiente vídeo. Adiós.